Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy yo quiero ver el libro de Santiago, el libro que está quedando atrás de Hebreos, ¿no? Buscando Santiago, capítulo 2. Del versículo 14 de adelante voy a leer. Santiago capítulo 2, del versículo 14 hasta 26, así dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en pan, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también a Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hasta el versículo 26 he leído. Hoy nosotros podemos investigar la palabra de Dios con el tema de la fe de Abraham. Este libro fue escrito por medio de Santiago. Creo que Santiago es un hombre que era hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, creo que él aprendió la palabra de Dios, y también él era líder de la iglesia de Jerusalén. Él estaba hablando sobre la fe acompaña la obra. Es muy importante, ¿no? Porque la obra solamente funciona, no sirve. Tampoco sirve solamente tiene la fe sin obra, no sirve. ¿Qué sirve? Teniendo la fe, haciendo la obra. Así sirve, así dice. Qué interesante, ¿no? 자,
Por eso vamos a ver. ¿Abraham tenía fe o no? Tenía fe. Por ejemplo, ¿no? Cuando Dios manifestó a Abraham para que partiera de Harán hacia rumbo la tierra de Canaán. En aquel entonces Dios le dijo a Abraham: tú eres el origen de la bendición. Cualquiera que le bendiga, voy a bendecirlos. Cualquiera que le maldiga, entonces voy a maldecirlos. Voy a hacer una nación grande por ti. En aquel entonces, cuando partió de la tierra de Canaán, en el corazón de Abraham ya tenía fe o no. ¿Está respondiendo? ¿Abraham está teniendo fe o no? Creo que sí, ¿no? ¿Y qué tipo de fe estaba teniendo? Según mi punto de vista, ¿no? Él creyó en Dios. Desde hoy Dios me llama como origen de la bendición. Ya, ¿qué condiciones para ser origen de la bendición? ¿Alguien sabe? Humanamente, Abraham no tenía nada de condición para ser origen de la bendición. ¿Por qué? Mucha gente pensaba que Abraham, creo que él estaba haciendo algo bueno para Dios. Creo que estaba preparando diezmo, también preparando algo ofrenda. Creo que estaba enamorando a Dios. No sé cómo enamoraba, ¿no? Pero ya teniendo gran amor hacia Dios, alabando al Señor, creyendo una alabanza. Alguna persona, si piensa así, es equivocación. ¿Por qué? Nada buena obra tenía para ser origen de la bendición. Dios 100% por su manera le dijo: Abraham, desde hoy tú eres el origen de la bendición. Es todo. Por eso nosotros tenemos que comparar la bendición de Dios que había dado a Abraham, porque Dios quiere bendecir a nosotros sin condición de nuestra obra. Esta palabra está chocando contra enseñanza de la religión, porque toda la religión que actúa en el mundo está pidiendo a la gente buenas obras. ¿Es cierto? Tiene que hacer esto, tiene que hacer buenas obras para ser bendito. Pero nada que ver, porque Dios preparó su Hijo amado a través de Jesucristo, traspasó el pecado del mundo, todos nuestros pecados, ¿no? A través del cuerpo de Jesucristo ya había cancelado todos nuestros pecados. Por la vista de Dios, tanto quería descubrir nuestros pecados, ya no se ve, porque Jesucristo una sola vez para siempre había cancelado todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Por su sangre, habiendo obtenido eterna redención en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. Por eso, por la sangre de Jesucristo, nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Es decir, que ya nosotros no tenemos nada de la condición para ser salvo, para ser justo, santo y perfecto. Solamente la condición, tenemos que creer en la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, ya nosotros podíamos ser justificados y santificados. Ya, ¿qué tipo de fe estaba teniendo mientras tanto que Dios le llamó a Moisés, de Abraham? Abraham creyó que Dios iba a dar
bendición iba a establecer como origen de la bendición. Correcto. También mientras tanto que él viajaba a Egipto y luego él tenía miedo de los hombres de Egipto y luego mintió que ya su esposa es como hermana menor. Con esa manera ya estaba mintiendo, ¿no? En aquel entonces él tenía fe o no tenía fe. Parece que él no tenía fe. No aparece nada. ¿Es cierto? No tenía fe. Ya. Es decir que siendo como origen de la bendición, a veces no tiene fe o no. Cuando no tiene fe, Dios le derrama maldición o no. No. Nada que ver. Cuando anduvo mal o anduvo sin fe, Dios no le maldijo. Porque cuando Dios estableció a él como origen de la bendición, sin condición de Abraham. Por eso Dios tenía que ser responsable de su palabra. Tenía que ser responsable de la bendición que había dado a Abraham. Porque no tenía nada de condición. Ya, luego, otra vez, un día, Abraham tenía 85 años. Luego Sara no tenía hijo. Por esa razón, Sara le pidió a su marido, Abraham, para que juntara con su sierva, Agar. ¿Para qué? Para obtener un bebé. ¡Wow! Siendo una mujer esposa de Abraham, quería obtener un bebé a través de su sierva. Y luego, cuando nació Ismael, en el corazón de Agar estaba estableciendo algo orgullo, ¿no? Y menosprecio contra Sara. Por esa razón Sara estaba pensando, vigilando que esta sierva está siendo muy mala. Entonces le reclamó contra Abraham. Abraham, esta sierva me menosprecia por causa de tener su bebé. ¿Qué tengo que hacer? Abraham dice que usted tiene derecho para tratar o rechazar, depende de usted. Entonces Sara estaba exhortando fuertemente. Agar, teniendo bebé ya está siendo orgullosa, y le exhortó. Entonces Agar estaba pensando, ¿por qué me exhorta? No me gusta. Y llevando su bebé se escapó. Pero mientras tanto que estaba huyendo, ya faltaba agua y estaba a punto de morir por agua, ¿no? En aquel entonces el ángel le apareció y luego le preguntó, Agar, ¿de dónde viene? Sí, yo huí de la casa de mi sierva, no, mi dueña, mi ama, Sara. Está bien. Entonces tiene que regresar a la casa de su ama y luego tiene que obedecer ante ella. ¿Sabe qué? Agar se dobló su corazón, regresó a su casa. Ya, mi pregunta es, cuando tenía 85 años, Abraham tenía la fe para juntar con Agar y para tener Ismael. La Biblia no explica nada esto como la fe, sino que es humanamente, ¿no? Estaba esforzando para tener bebé. Pero Dios, como había prometido, Dios, ¿qué tipo de plan tenía hacia Abraham?
Dios tanto quería que engendrara y un hijo por medio de Sara. Pero Sara estaba envejecida, estéril, ya no tenía posibilidad de ser embarazada. Pero Dios tanto quería que tuviera un hijo a través de Sara. Por eso Abraham tenía que esperar hasta que llegara el tiempo justo de Dios. Pero él tenía fe o no, cuando él tenía 85 años. No tenía fe. Por eso humanamente, ya buscando una sierva, y obtuvo el hijo. Se llamaba Ismael. Ya pasando tiempo, Dios apareció ante Abraham. Y luego estaba diciendo: Abraham, vea, ya el año que viene su esposa obtendrá un hijo. Se llamará Isaac. Entonces Abraham estaba muy cansado porque varias veces estaba escuchando por medio de Sara: yo puedo tener hijo. No, Señor, no. ¿Cómo yo? Suficiente por medio de Ismael, ya suficiente. Ese es mi hijo. No. Ya no es su hijo, sino que cuando va a nacer por medio de Sara, eso es su hijo verdadero. Aparentemente, ¿no? Ya Abraham rechazó la palabra de Dios, pero en el libro de Romanos, capítulo 4, está saliendo la fe de Abraham. Abraham aseguró la promesa del Señor. Abraham tenía esperanza contra esperanza. Significa que la situación era imposible, porque él también estaba siendo envejecido, observando situación de su esposa Sara ya más peor que él, ¿no? Siendo como abuela, su voz estaba cambiando poco a poco. Mi amor, Abraham, el día hoy, ¿qué quiere comer? No tengo idea. Abraham decía: me parece que tallarín, ¿qué le parece, Sara? Pero, ¿sabe qué? Aparentemente ya estaban siendo como envejecidos, no tenían nada de fuerza, pero ellos tenían la fe, creyendo que Dios es todopoderoso, creyendo que ya Dios iba a trabajar dándoles un hijo verdadero. Por la fuerza, teniendo la promesa del Señor, ya otro año engendró, se llamaba Isaac. Y luego, creciendo en la misma casa, Ismael es primogénito y luego segundo hijo, Isaac. Pero un día Ismael le menospreciaba a Isaac. Esa cosa estaba observando Sara. Sara se enojó y luego dijo a Abraham: Abraham tiene que rechazar Ismael y mi sierva Agar. Entonces estaba teniendo gran sufrimiento en el corazón de Abraham, ¿no? Porque para Abraham, Ismael y Isaac son hijos. Pero para Sara, únicamente hijo es Isaac. ¿Cómo puede rechazar? Y reclamó a Dios. Pero Dios le dijo a Abraham:
Abraham tiene que rechazar. Wow, Dios mío. Y luego un día llamando a Agar y luego Ismael, creo que no puede vivir más en mi casa. Desde hoy ya tiene que salir de mi casa. Papá, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta ahora me dice que hijo mío y estaba tratando bien, pero ahora ¿por qué está cambiando? No, yo no puedo ser tu papá. Ya, vaya. Dios mío, Dios mío. Y luego, ya, nosotros podemos entender. Para engendrar Isaac, Abraham tenía fe. También, último lugar, un día Dios quería probar la fe de Abraham y el corazón de Abraham. ¿Abraham ama a Dios o no? Pues un día le dijo, Abraham, tiene que hacer holocausto el cuerpo de su hijo Isaac. Abraham estaba limpiando su oreja otra vez. Señor, ¿qué? Mi hijo no es animal. Sacrificio debe ser por medio de oveja o cabra. Si me pide por medio de vaca, yo voy a matarlo. Pero, ¿cómo? ¿Usted quiere que mate yo a mi hijo? Haga holocausto con Isaac. ¿De qué está hablando? Creo que Abraham estaba teniendo gran tristeza, ¿no? Creo que Dios está andando mal, ¿no? Algo está surgiendo en su corazón, así podía darse cuenta. No sé muy bien, pero Abraham obedeció. Al siguiente día, partió de la casa, sus siervos, y llevando leña, fuego, cuchillo, y llevando Isaac. Creo que llegando a Monte Morías, y antes de llegar encima, dejando a los siervos, decía que nosotros ofrendaremos a Dios, luego regresaremos. Ya. En el corazón de Abraham, claramente tenía fe, porque Dios decía que iba a multiplicar naciones a través de Isaac. Ya, creyendo en esta palabra, para matar a Isaac, aunque Abraham va a matar a su hijo Isaac, pero ¿qué es lo que va a surgir? Dios sí o sí tiene que resucitar a su hijo, porque si no va a resucitar, entonces automáticamente Dios va a convertir como mentiroso, porque Dios había dicho que por medio de Isaac iba a ser nación grande. No tenía nada de duda en esa promesa Abraham, pues llevando entre dos caminando. Y luego Isaac tenía pregunta, ¿no? Padre, ahora nosotros tenemos leña, fuego, cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿El sacrificio? Entonces, Abraham, ¿cómo podría decir, no? Tú eres. No. Dios va a preparar. Jehová iré. Eso es, Jehová iré. Dios va a preparar. Dios va a proveer. Entonces, al llegar preparando altar y luego de repente agarró. Un momento, Isaac, atando, pum, 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 pum. Y alzando, dejando sobre altar. Agarrando cuchillo. Y Isaac estaba teniendo miedo. Papá, yo no soy cordero. Sálvame, socorro. Entonces, ¿qué quieres decir? No, silencio, silencio. Agarrando cuchillo. 1, 2. Ya. Dios estaba asustado. Abraham, Abraham.
un momento, espere, ya, basta. Ya he confirmado que usted me ama, ya he confirmado que ya usted obedece ante mi palabra. Y vea, otro lado, allá está un animal. Y preparando sacrificio, y quemó todo, y luego salvó a Isaac. Por eso está hablando esta palabra, ¿no? Como dice ya el versículo 21, así dice. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Significa que perfeccionar de la fe por las obras. Significa que si uno tiene fe, va a actuar, va a hacer, va a marchar. Ya. Hoy en día estoy teniendo gran proyecto, ¿no? Por medio de Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile, tanto quiero expandir evangelización. De primero quiero enseñar entre los pastores, los hermanos de la iglesia, para que cada uno que sean como expositor de la clase de evangelización. Cada uno si aprende la palabra de Dios y puede ampliar y criar de la enseñanza bíblica, entonces uno de 10, 100, 1000, ya mucha gente podrá enseñar la palabra de Dios y mucha gente podrá recibir la salvación. Por eso estoy enfocando hacia publicidad por medio de radio, televisión, redes sociales y Facebook, YouTube, etc. También cada día estoy encontrando a los pastores. Porque el día miércoles voy a ir a Rumbo, en la ciudad Calera, Villa Alemana, Valparaíso, entero, ¿no? Todo el día de miércoles ya voy a quedarme quinta región de Chile. Y esta mañana estaba llamando a los pastores conocidos. Un pastor se llama Pastor Juan Carlos, que vive en Valparaíso. Él me invitó a su casa para conversar sobre proyecto. Es decir que durante 2 años sin parar, desde lunes hasta sábado, yo estaba dirigiendo clase de evangelización. Cada día estaba grabando por medio de celular. Ya estoy teniendo este contenido. También cada día está formando por medio de PDF, archivo PDF, por texto. Estoy preparando, repartiendo a los que están esperando. Porque yo tengo la fe, creyendo en Dios, que Dios va a trabajar a través de esta manera. Justamente, ¿no? Ayer yo encontré un abogado que está trabajando área de inmigrantes, especialmente entre los venezolanos. Él está trabajando fuertemente en esa área. Yo también quiero enfocar hacia la enseñanza de la palabra de Dios para los venezolanos. Significa que no solamente venezolanos, y para Chile, y para Sudamérica, Centroamérica, a través de esta clase, la clase de evangelización, ya divulgará el evangelio al mundo. Yo estoy convocando a los que quieren trabajar conmigo, entre los pastores, los hermanos, voluntarios, porque se unen juntos. En aquel entonces Dios va a
trabajar fuertemente. Pero Satanás, ¿cómo va a hacer? División, cada uno. No, parece que está uniendo mucho, entonces tiene que dividir. Amén, se divide. Otro, y se une 20. No, todavía está mucha gente, se divide. Cada momento se levanta como opositores contra el evangelio y se divide y luego todo quiere ser cabeza. ¿Sabe qué? En Chile 3,000 denominaciones existe, porque cada mes, cada año se divide. No, la voluntad de Dios tiene que unir poco a poco. Interdenominación, por la palabra de Dios, tiene que unir, trabajar juntos. Pero Satanás siempre está dando orgullo en el corazón para que se divide. No. Nosotros tenemos que mostrar nuestra obra por tener la fe. Dios va a trabajar mientras tanto que se unamos nosotros. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Hoy nosotros podemos investigar que Abraham al principio no tenía mucha fe, pero poco a poco él estaba confiando más en la palabra de Dios y por fin él quería ofrecer su hijo amado Isaac como sacrificio, holocausto. Pero Dios confirmó de su fe. También nosotros solamente podemos decir que nosotros ya somos justos, salvos, pero si nosotros no podemos actuar nada, no trabajando nada, Dios no le gusta. Por eso nosotros le pedimos, Señor, que nos ayude para que nosotros caminemos por la fe. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.